Bienvenidos, queridos amigos de Auxilio Vida y Misión Eucarística Maranatá, en esta parte final de la serie del Apocalipsis, esta, este libro llamado El libro de la sangre del Cordero, este título tan extraordinario que encierra toda una cátedra eucarística y que fue entregado el nombre por el mismo amado Jesús desde un altar en una misa virtual el 1 de noviembre del 2021. Y es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que siempre invoca a la Santísima Trinidad para que me inspire a entregarles esta síntesis de este libro tan extraordinario, el único libro escrito por la Santísima Trinidad Maranatá, el que es, el que vino, el que viene. Esto es extraordinario, queridos hermanos. Es uno de los descubrimientos más sorprendentes en cuanto a revelar el santo nombre de la Santísima Trinidad y de los nombres de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Salvador, Dios Espíritu Santo, Santificador. Quiero decirles que este misterio de la Santísima Trinidad es la esencia de todo, toda la salvación, entender que es un solo Dios y tres personas diferentes. Y les voy a decir em, verdad que ejemplifica este misterio. Nosotros tenemos que el elemento agua es vida. O sea, la vida está fundamentada en el elemento aire, así como también tenemos el elemento agua, así como tenemos el elemento aire para respirar, el oxígeno, que permite todos los procesos biológicos para la vida, y la sangre, que es el elemento fuego. Entonces, esto es muy, muy importante de tener en cuenta. Fíjense que ustedes, yo estaba en una ocasión enseñándole a unos niños que nos juntábamos todos los domingos a rezar el rosario en la gruta, allá arriba en Chuquicamata, cuando yo vivía en el campamento, a 20 kilómetros de la ciudad de Calama. Y los niños a las 5 de la tarde se juntaban ahí y yo llevaba alfombras y se arrodillaban y les repartía rosario y rezábamos el rosario. Y un día, para explicarles a los niños por qué era tanta la repetición de 5 decenas de Ave Marías intercalados con el Padre Nuestro y los Glorias, el Espíritu Santo me inspiró a explicárselo con los estados del agua. Entonces nosotros tenemos que el agua siempre es agua, pero tenemos en estado sólido el agua, el hielo, en estado líquido el agua, y en el estado de vapor de agua ya cuando está hirviendo y empieza a ebullir. Entonces, los tres estados del agua son agua, pero son diferentes. Y eso explica de alguna manera este misterio de que son tres diferentes personas, pero un solo Dios. Entonces, sea esta explicación, este ejemplo, una forma de entender este misterio tan extraordinario del santo nombre Maranatá, que jamás nuestra Iglesia Católica nos lo ha enseñado y que está por escrito en Apocalipsis 1, versículo 4, y en el versículo 8, como saludos de la misma Santísima Trinidad para los dos pueblos, porque otra máxima que tiene el libro del Apocalipsis es que está dirigido a dos pueblos: el pueblo elegido de Dios, que es el pueblo judío, y el pueblo redimido por la sangre de Cristo, exactamente la iglesia que está formada por los gentiles, o sea que no nos circuncidamos porque no pertenecemos a la raza judía,
Y están también en la iglesia los judíos mesiánicos que sí reconocen que Jesús es el Mesías. Y que cada día son más esos judíos que sí reconocen que Jesucristo es el Mesías. Entonces, esto es una máxima que está dirigido a los dos pueblos y que en el transcurso de mis estudios me doy cuenta que existe una gran cantidad de humanidad que no pertenece a pacto alguno. Y esa es la mayoría de todos los pueblos que no son judíos ni pertenecen a la iglesia. Y dentro de la iglesia nosotros tenemos los cristianos separados que no creen en la transustanciación, en el milagro de amor que se produce en la Eucaristía, y los católicos que sí la creemos. Entonces, esto es bien importante como consideración fundamental. Yo estoy intentando dejar en esta parte final de esta serie exactamente lo que yo considero, después de tantos años escuchando y leyendo el Apocalipsis, que son rescatables a considerar como, como fundamentales para entender que el Apocalipsis no es un libro que uno lo pueda leer y entenderlo a la primera, a la segunda, ni a la séptima vez, sino que muchas veces siete hacen que uno vaya entendiendo y comprendiendo la plenitud de la riqueza de información que entrega el Apocalipsis, porque no es tan fácil para cualquiera entender que leyendo 7 veces el Apocalipsis quedamos salvos, si estamos arrepentidos de corazón y que más encima pronunciamos todos los días 1000 Maranatá, porque ese es el punto importante a considerar. El Maranatá no es cualquier nombre, es el nombre de las tres personas divinas y de la Santísima Trinidad. Entonces tiene un poder de exorcismo extraordinario y fue esta revelación entregada exactamente hace 2 años atrás, cuando yo así hago siempre para el Día de la Santa Cruz, eh, que en Chile y otros países se celebra el 3 de mayo y que mayoritariamente los otros pueblos, las naciones lo celebran el 14 de mayo. Y yo para la segura les digo, para mí las dos fechas, tanto el 3 de mayo como el 14, perdón, dije no, 14 de septiembre, el 14 de septiembre de cada año y el 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque los fundamentos del Apocalipsis es sacrificial. Es el libro de la sangre del cordero. Y la sangre se saca con el sacrificio. Se extraía con el sacrificio en la antigüedad, en el pacto de la antigua alianza, del animalito que era sacrificado a los pies del altar del sacrificio, que estaba colocado allá en el atrio, en el patio de, del tabernáculo, que tenía dos partes, el atrio a plena luz del sol y la carpa del encuentro, que era protegida y donde habían dos lugares santos, el lugar santo y el lugar santísimo, y todos los muebles del tabernáculo representan a la persona de Jesucristo. Decirles que eso es lo fundamental, entender que es sacrificial. El libro de la sangre del cordero tiene muchos nombres y uno que podemos decírselos, que es el libro exactamente del sacrificio del Cordero de Dios. Y por lo tanto, cada vez que uno lo lee y lo escucha con devoción, está realizando una liturgia divina, una ofrenda de corazón al que nos da la vida y Él lo ve, porque algo que nosotros tenemos que saber es que siempre el Eterno nos observa, siempre. Entonces, y es que así como los ojos son las eh, terminaciones del mismo cerebro, o sea, todo, por eso es tan importante la visión. Entonces, el cerebro y los ojos, todo lo que entra por la vista y que sean cosas buenas las que veamos, porque todo interfiere con este cerebro y este cerebro está conectado con el eterno, creador.
Esto es lo extraordinario. Entonces el libro del Apocalipsis es un libro profundo, de una sabiduría sublime. Y entrar en conexión con lo divino, necesariamente tenemos que hacer la repetición. Y por eso yo le enseñaba a los niños, está en la repetición de las Ave María, de los Padres Nuestros, la 10 Ave María y el Gloria, meditando los misterios que están centrados en el Evangelio condensado de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y su resurrección, que nos permite celebrar la vida, celebrar la Eucaristía. Y por eso es tan importante la pureza, la inocencia, ese rescate del niño interior. Y eso es propio a la fe de los niños. Hay que creer como niños. Entonces, son como premisas fundamentales del libro del Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras que está en el Nuevo Testamento y que se llama Amén. En la séptima iglesia de la Odisea, el nombre que se da a Jesucristo, que es el Amén, porque quiere decirnos que es el final, para los tiempos finales. Entonces, así como Él es el principio, también es el final, porque el principio y el fin siempre se juntan y por eso tenemos que tener internalizado que el libro del Apocalipsis es una joya espiritual profunda, como tiene tanta significancia cada uno de los versículos, tanto poder cada versículo, que es un libro para degustar todos los días, todos los días. Yo llevo muchos años y no me canso, y yo misma me admiro de sentir esa admiración porque no termino, queridos hermanos, de seguir haciendo descubrimientos. Y tanto así que yo que ahora escucho mucho los 7 Apocalipsis, que aprovecho, los invito, que ha sido un regalo de la Santísima Trinidad, de la Sagrada Familia, en el día de San José, porque este varón extraordinario de San José, al que yo siempre lo invoco como el terror de los demonios, y por eso siento que he tenido una gran protección, porque el enemigo no puede cuando uno tiene tan cerca a este gran defensor y protector de los sagrados corazones de Jesús y María. Entonces, la devoción a la Sagrada Familia es tan importante porque ellos son los belenes perpetuos, donde el divino niño Jesús es la hostia consagrada guardada en los altares, en los sagrarios. Antes estaban en el altar, lamentablemente después se trasladaron los sagrarios al costado. Pero en términos generales, nosotros tenemos eso, que es importante saber que los sagrarios guardan al divino niño Jesús, y donde está el niño Jesús está José y María Santísima. Estos son aspectos fundamentales, saber que cada vez que pronunciamos los 1000 Maranatá, lo que realizamos es un autoexorcismo, como Dios sabía que en estos tiempos finales, antes de que se produzca la semana 70 de Daniel, íbamos a tener un engaño global. A nivel planetario, queridos hermanos, no tan solo la iglesia está en un engaño tremendo, esta falsa iglesia que es la iglesia sinodal impuesta por un dictador que no fue elegido canónicamente, y ya ustedes saben todo lo demás. Entonces, yo me centro en este momento en la riqueza que es el Apocalipsis como un libro de salvación universal, Maranatá, el libro del pan y el vino consagrado, por gracia y misericordia, porque eso es el libro del Apocalipsis, está escrito por San Juan Evangelista, pero quien lo dictó y dirigió todo es Jesucristo, ordenado por Dios Padre. Y desde el inicio del primer beso en el altar del sacrificio que da el sacerdote hasta el beso de despedida al final de la misa, es un Pentecostés continuo. Por eso yo los invito a que revisen la otra serie llamada Apocalipsis Revelado, que tuvo 14 partes, porque hay
aspectos muy interesantes e importantes para que ustedes sigan estudiando. Yo siento que he entregado, si no todo, prácticamente la gran mayoría, porque obviamente como es tan complejo el libro, tan intenso, pero sí creo que he logrado entregar una información única, que no está en ninguna otra parte, porque yo fundamento todos mis estudios en parámetros divinos y no hay nadie que haya estudiado el Apocalipsis que se fundamente en los Salmos, este libro extraordinario de los Salmos, que son 150 y que están distribuidos en 5 libros, que son a los 5 libros primeros del Pentateuco. Y que cada uno de los salmos son verdaderos catalizadores que permiten comprender en mayor profundidad toda la riqueza profética que entrega este libro del Apocalipsis, que es el único libro, es único en muchos aspectos, pero es el único libro que ofrece 7 bendiciones solo por leerlo o escucharlo. Y ya eso de por sí es un designio profundo de salvación, porque ningún otro de los libros de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, deja por escrito estos ofrecimientos de las 7 bendiciones, que fue el programa, uno de los programas anteriores en que hablé de esta importancia de las 7 bendiciones. Y ya para Semana Santa hablaré de las 7 frases que son el testamento de misericordia de Jesucristo. Y bueno, decirle que la clave del Apocalipsis es el número 7, porque el número 7 es un número de conclusión, la plenitud de Dios manifestada y que concluye. Por eso es una medida del tiempo, el 7, y está señalada con la letra séptima, valor 7, Zain, con Z, Zain, y que significa espada, espada de doble filo. Y esa es la palabra de Dios, la que nos permite nosotros en este momento, y que a mí en lo personal me ha permitido aseverar que es el libro del Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, porque lo dijo Jesús desde el altar en el Día de Todos los Santos, que son todas las lecturas del 1 de noviembre son siempre las mismas. Y eso es una señalética para que nosotros vayamos y busquemos en el buscador misa del 1 de noviembre 2020-2021. En ese momento se iniciaron a grabar las misas y yo me voy siempre a las del Santo Sepulcro. Todavía encuentro, y todas las semanas hay misa, tanto de la Basílica de la Anunciación, con el padre Carlos, que fue mi guía allá en mi guía en el peregrinaje en el 2018, maravilloso, canta precioso, y celebré con él todas las misas, estaba a cargo yo de la liturgia, porque nadie quería hacerla, porque después que me escucharon hacerla, me dijo, no, tú te manejas en esto y cantas y todo, así que tuve ese regalo de todas las misas que celebré junto al padre Carlos, un sacerdote extraordinario. Y yo sigo escuchando sus misas, son extraordinarias, extraordinarias. Entonces él no las hace en una CUM, por cierto, y él es argentino. Entonces yo tengo el privilegio de que me manejo en buscar las misas y celebro muchas misas durante el día, reviso homilías, todo en una onda de aprender esta riqueza que tiene la palabra de Dios, que cada día nos va entregando una sincronía maravillosa. Entonces, siento yo que lo más importante es saber que la palabra, el santo nombre Maranatá, no tan solo es un nombre tan poderoso, sino que nos sirve a nosotros como un autoexorcismo. Y que se fijen en la liturgia del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra el próximo 20 de abril del 2025, y van a saber que esas lecturas también son
las mismas todos los años. ¿Y cuándo eso lo ha dicho un sacerdote? Jamás. Yo me tuve que dar cuenta sola. Entonces, miren, y esas cosas uno se da cuenta cuando estudia la palabra, cuando sigue la liturgia diaria. Yo la leo antes y durante el día que es la liturgia. Hago mucha preparación porque yo entiendo que es tan extraordinario lo que nos ha dejado el Señor a través de este libro del Apocalipsis, que son misterios extraordinarios, develados por gracia y misericordia. Gracia y paz, dice el saludo de la Santísima Trinidad a través de San Juan Evangelista, primero a la iglesia, porque somos los primeros que vamos a partir, porque la iglesia entramos de última y nos entregan por 2000 años toda esta riqueza de la iglesia en que estuvo desde un comienzo. Hubieron infiltraciones del enemigo, porque miren, el enemigo opera y lo ha dejado operar Dios, porque es Dios el que permite, justamente porque solamente en el libre albedrío de cada alma es que podemos salir adelante. Y la tranquilidad que les puedo dar es esa, que el Evangelio de Salvación confirma la salvación universal Maranatá, que somos salvos por la sangre de Jesucristo y que por eso Jesús elige a San Pablo como apóstol de los gentiles, y es San Pablo el que todas sus cartas son extraordinarias, de una riqueza eh, profética y de confirmación que somos salvos por la sangre de Jesús. Y miren, otra cosa importantísima que no puedo dejar de anunciarles es que si a mí han habido dos personas, dos varones que me han ayudado y confirmado todo este trabajo, es precisamente Ron White, este arqueólogo bíblico que el 6 de enero de 1982 descubre el Arca de la Alianza y solo él entró a la cámara y un árabe que lo ayudaba y que fue el primero que vio, se encontró, se imagina, Ron dice que eso fue lo que vio y salió arrancando, ya no lo pudo tener más de ayudante. Entonces él fue el que logró entrar a la cámara donde estaban todos los implementos del templo que habían sido guardados ahí por el profeta Jeremías, por eso se llama la gruta de Jeremías. Logró entrar Ron White y él volvió varias veces. Las fotos no salían reveladas, pero hay un video que él dejó en en una parte de la gruta, al lado de las tablas de la ley, que eran las únicas que estaban dentro del Arca de la Alianza, porque allá adentro se encontró con 4 personas jóvenes, ángeles, porque así se lo dije, uno de ellos se lo dijo: nosotros somos los ángeles custodios del Arca de la Alianza, de las tablas de la ley. Y fue lo único, levantaron ellos la, el propiciatorio, la tapa del Arca de la Alianza, y le pidieron a Ron White que extrajera lo que había dentro, y lo único que había eran 2 piedras escritas por delante y por detrás con los 10 mandamientos. Quiero decirles que los mandamientos son 10, pero el pueblo judío tiene 613 preceptos. Si a nosotros 10 se nos hacen difíciles de cumplir y basta que le fallemos a uno y se invalidan todos los mandamientos, imagínense lo difícil que es para la redención de Israel. Por eso les deja una semana, porque es la semana de Daniel, el tiempo para la redención de Israel y de todos los pueblos que se queden, que son los sin pacto y mucha iglesia que no entiende la falsa iglesia en la que estamos hoy día. Entonces, la eh, iglesia sinodal. Decirles que los mandamientos uno los puede cumplir todos,
Pero si no reconoce que Jesús nos redimió y pagó la deuda de todos nuestros pecados en la Santa Cruz, con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que por el terremoto que se produjo en el momento que Jesucristo, nuestro amado, muere y dice, todo está cumplido y en tus manos encomiendo mi espíritu, la sexta y séptima frase, cae la sangre por la fractura de la base de la cruz y por esas sincronías del destino, exactamente cae el, en la tapa del propiciatorio y que fue de ahí donde Ron White extrae una muestra porque se lo pide uno de los ángeles y que la lleve a analizar, que si no, no lo habría hecho. Y la sangre fue analizada y arrojó que tenía 24 cromosomas, los 23 otorgados por la madre, mujer judía, Santa María, y un solo cromosoma de un no humano que le determinó el sexo masculino del Mesías. Entonces, estas son, a mi modo de ver, lo más extraordinario de tener presente, que todos estos años de estudios yo los llegué a resumir en tan breve tiempo con estas consideraciones que son fundamentales a tener en cuenta y decirles que Jeremías 31-33 dice que grabó, el Señor grabaré los mandamientos en tu mente y en tu corazón. Por eso es que nosotros, los que aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, que con su sangre nos salva, ya los mandamientos los tenemos que cumplir porque es el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos va guiando y nadie tiene que venirnos a enseñar qué hacer o no hacer porque todos sabemos que mentir es malo, que robar es malo y que el padre de la mentira ya sabemos quién es y por eso hoy día tenemos gobiernos que nos mienten abiertamente y que todo es mentira y tanta falsedad y gobiernan para verdaderamente saquear las arcas fiscales. Entonces nosotros tenemos esa evidencia día a día con lo que está sucediendo. Decirles solamente eso, que sigan haciendo los 7 apocalipsis diarios, con el capítulo 10 del Apocalipsis, que es un resumen de los 22 capítulos, que hagan también los capítulos completos, los que puedan, porque realmente es de una riqueza insondable. Y yo creo que solamente las personas que llegan a un nivel de esa expansión de conciencia como es el rezar el rosario continuo, de forma continua. Yo nunca olvidaré que un sacerdote me decía, no, yo estoy muy bien, yo hago el rosario, un misterio por la mañana, otro misterio al mediodía, otro por la media tarde, otro en la tarde y el último en la noche. Yo le dije, usted padre entonces nunca calentó el agua, nunca entró en el estado de expansión de la conciencia divina, porque les voy a decir que esto está confirmado con un evento que fue conocido mundialmente, como es el caso de, de un grupo de sacerdotes en la Segunda Guerra Mundial, vivían en la zona cero, en Hiroshima. Eh, San Maximiliano Kolbe, el santo de la Inmaculada, sus sacerdotes rezaban todos los días el rosario en comunidad y fue el único edificio, lo único que no se desmoronó y que tampoco tuvieron efectos de radiación los sacerdotes que estaban a su interior. Y esto solamente se explica por esto que les explicaba de la expansión de la materia. Entonces ellos estaban en un estado de no resistencia, entonces pasaron, la radiación no los alcanzó. Y por eso es tan importante el estar en oración, tener una, una disciplina, porque la disciplina de las oraciones ya es que a mí eso es lo que me ha resultado. Yo les comparto lo que a mí me da resultado. Yo preparo mi hoja del día anterior, pongo día tanto de tanto porque yo hago todo en base a los 22 capítulos. Tengo mi técnica y eso es lo que me ha ayudado a darme cuenta porque yo empiezo a darme cuenta esta sincronía porque otra de las cosas
destacables, importantes, es que el Apocalipsis tiene la estructura de 22 capítulos, como son las 22 letras del Apocalipsis, y de todos los, eh, las 22 letras del, del Alespait. Entonces, que son a los 22 letras de los salmos, que solamente son 9 que tienen Alespait. Entonces, pero de los cuales 4 nomás los tienen en forma ordenada. Todos los demás traen cambios o que les faltan algunas letras para indicar exactamente los capítulos importantes, porque lo que falta es lo que es. Esa es la técnica, que es un descubrimiento que yo hice hace años como auxilio de vida en Misión Eucarística Maranatá y que me ha ayudado a entender y comprender también con la tabla de la liturgia Maranatá que están ordenados los 22 capítulos con los 7 salmos por capítulo. Todo esto está confirmado, como memorias, confirmando estos descubrimientos, explicando yo cómo llego a estas conclusiones. Porque quiero decirles que la secuencia de capítulos tanto para la liturgia de la palabra como para la liturgia eucarística, que son 11 capítulos primeros y los otros 11 del 12 al 22, en la liturgia eucarística, tienen ambos una secuencia de capítulos 3, 7, 1, 3 que corresponden al Shema, al escucha Israel, y al aviso Maranatá, o sea, el auxilio divino que significa el Apocalipsis, y que está exactamente con las 7 cartas a las 7 iglesias, o sea que es general para todos, y por separado en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, cartas a las 4 iglesias y 3 iglesias, fiestas de primavera, que las confirmó en su primera venida, nuestro amado Jesús, y en su segunda venida las fiestas de otoño que están en Apocalipsis 3 y que son solo 3 que quedan por cumplirse, confirmar con la venida de Jesús en la segunda venida, que son trompetas, o Yom Teruah, día del soplar, Yom Kippur, día del perdón o de expiación, y tabernáculos o Sukkot. Esas son las que va a confirmar y curiosamente estas tres fiestas se celebran del día 1 al 21 de Tishri. Y el día 22 es la octava, que también la celebra todo pueblo judío, y que es el día bueno, Yom Tov. Y tiene esta estructura 3-7-1 porque marcan, como les digo, el Shema, el aviso Maranatá, los 7 que corresponden al primer éxodo y a la fiesta de Asimos de purificación, el primer éxodo hacia la tierra prometida con el Salmo 9, que le falta la letra 4, la Dalet, porque ahí iba a morir Jesús para salvarnos. Y el 11, capítulo 11, que viene siendo la parte de la parte en la misa de la homilía del sacerdote, del credo y de la oración universal. Y en el caso de la liturgia eucarística, tenemos los 3 capítulos 12, 13 y 14, que vienen siendo el Shema también para todos los pueblos, todas las iglesias, y de manera especial el aviso Maranatá. 3 capítulos 12, 13 y 14, impresionantes, porque la clave está en la señal de la mujer, que es el capítulo 12. Pero no es menos cierto que el capítulo 13 marca la aparición, o sea, la descripción de las dos bestias y de la inteligencia artificial. Y el 14 están los 3 ángeles dando un aviso y salen exactamente cómo van a ser evangelizados exactamente los miles de millones que aparecen en Apocalipsis 7, 9, 14, como los que mueren, eh, probablemente muchos por degollamiento, como sale especificado en Apocalipsis 24, los que se nieguen a colocarse la marca de la bestia y sean perseguidos por los ejércitos del anticristo, y por eso aparecen con palmas en las manos. Y eso está en Apocalipsis 7, 9, 14, los miles de millones delante del altar del sacrificio, con palmas en sus manos, y que lavaron sus vestiduras y las blanquearon con la sangre del cordero. Y ahí fue donde yo le digo al Señor, pero ¿cómo, Señor, si esto estamos en la semana 70, Daniel, y la iglesia nos vamos antes? Porque esa es otra máxima. La iglesia no puede pasar la tribulación. Se va a quedar iglesia desobediente, la que hoy día no se da cuenta que es la novia, que no pronuncia Maranatá, no lo pronuncia. Solo la iglesia, la novia del Cordero, se da cuenta y lo
pronuncia 1000 veces como un autoexorcismo, porque no se han dado cuenta ustedes que la cantidad de demonios que hay en el mundo son demasiados. Están ya soltándose cada vez más y más, más y más. Entonces, lo que hay que hacer es protegerse, protegerse, y por eso es el amado el que me enseña el usar el Maranatá, hacer los 1000 Maranatás diarios, porque dice de que para poder entrar en la adoración con el Apocalipsis hay que dejar que nos dejen de molestar los demonios. Entonces hay que hacer los 1000 Maranatá. Oye, muy simple, porque la salvación universal Maranatá está enfocada a personas que no tienen la cultura de adoración que tenemos nosotros, la iglesia, que hemos celebrado siempre la adoración, porque la novia es adoradora. Necesitamos estar junto al amado, y por eso yo iba a tantas misas presenciales. Ahora no puedo ir a ni una, por lo menos acá en mi ciudad, a ni una. ¿Por qué? Porque están en una CUM, y todas las misas en una CUM no sirven, se invalidan. A ver si tu padre o madre vas a ofrecer a tu hijo que te lo venga a pedir para degollarlo, lo vas a entregar. Por eso no funcionan las misas en una CUM. Dios Padre no permite entregar la sangre de su Hijo Jesucristo a los que celebran misa en una CUM, a los sacerdotes bergoglianos que pronuncian el nombre y le llaman Santo Padre. ¡Oh, qué terrible! Ciegos guiando a ciegos. Despertad. Por eso el libro del Apocalipsis es un libro de santificación para las masas. Sencillo, simple, sin complicaciones. No necesita que nadie te guíe. Eres tú, en tu libre albedrío, que decís: yo quiero ser salvo y quiero que se salven mis hijos, mi esposo, mi familia, toda. Y quiero ayudar a salvar a tantos hermanos que perecen. Ustedes saben todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, cómo mueren cantidad de personas en un instante. Bueno, por eso es que nosotros tenemos que ofrecer muchos más cada día, aunque lo hayamos hecho nosotros. Miren, yo recuerdo que hace años llegué a contar 300 series de 7 y ya dije no más, porque espero en Dios que yo confío en la misericordia de Dios. Por cierto, si no confiara, y no le tengo miedo, porque no es porque yo sea santa, a mí me falta muchísimo, querido hermano. Le digo al Señor: ¿cómo se te ocurre a mí haberme entregado tal responsabilidad? Y por eso, querido hermano, yo me entrego a su misericordia y confío en que tú también te preparas con muchos apocalipsis diarios, escuchando los 7 apocalipsis número 10. Es que el capítulo 10 es fantástico, pero también el capítulo 1. Háganlo también con el capítulo 1, porque el 1 y el 10 es un 1. ¿Y qué son estos dos números, 1 y 10? Yom Teruah, las trompetas, y Yom Kippur, el día de la expiación, el sacrificio de nuestro amado Jesús. Miren, son tantas las cosas que podría decirles. Por último, decirles que no se habla nada del planeta Nibiru, el 7X, y él se sigue acercando a grande velocidad, y es el único responsable de los cambios climáticos. Y empiezan a nombrar que somos los hombres los responsables, y por eso todos los años se reúnen para crear normas de mayores restricciones. Y en el fondo yo les quiero decir de que yo tuve la suerte, el privilegio de conocer y entrevistar al astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferradas. Y él en el año 1940 hizo el descubrimiento del planeta cometa, le llamaba él, el Hercólogos. Él simplemente con una tabla, con una regla de cálculo, tenía un papelógrafo. Mi esposo me llevó allá a Villa Alemana, donde vivía. Entonces fue un hombre que no fue reconocido, y él con mucha exactitud predijo el terremoto del año 1960. No se lo creyeron, se habrían podido salvar muchas vidas. Él, una de las cosas que recuerdo que me decía de que lo que venía era tan tremendo que, que había que saber que esto no lo podía parar el hombre, porque es voluntad divina. Y fíjense que este planeta cometa
es como que lo usa dentro del sistema estelar, es cíclico, de cada 3.600 años, y ha dejado en otros momentos, y hay registros, y en el libro de Josué, sobre todo sale. No quiero alargar estas explicaciones, solo desearles que con todo mi corazón les he entregado todo, y eso, que solamente confiar y estar agradecidos de haber llegado a comprender estos misterios insondables de las riquezas de Dios, escritas en el libro del Apocalipsis, único libro dedicado de pleno a la segunda venida del Señor en dos momentos. Antes de que se inicie la semana 70, 5 días antes del día 1 de Tishri, porque el día 6 de Tishri aparece el anticristo y se da inicio a los 21 juicios divinos. Y empieza en Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Decirles que espero que este año sea realmente el año del arrebatamiento de la iglesia, las evidencias de todo lo que está sucediendo. Y por último, para terminar, decirles que la guerra de la invasión de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38-39, que se los recomiendo que lo lean, por favor, y revisen, porque yo he hablado en varias ocasiones al respecto y están en mis libros. Pero decirles que esa está al final de los tiempos, exactamente como una señalética antes de iniciarse la semana 70 de Daniel. Y con esa invasión que la lidera Gog, de la tierra de Magog, o sea, de Rusia, junto con una confederación de países musulmanes, van a intentar atacar a Israel, como lo han intentado atacar muchas veces, y hemos visto en todos estos años, ha salido victorioso Israel. Lo volverá a hacer porque es Dios que está con el pueblo de Israel y se dará a conocer al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel hoy día no tan solo tiene la guerra por fuera, sino la tiene dentro, que eso es lo más grave. Entonces la venida del Señor es inminente. Y que esa guerra de Gog y Magog es muy diferente a la Gog y Magog señalada en Apocalipsis 20, versículo 8. Porque esa la lidera el demonio, esta la va a liderar Dios y no va a quedar ningún sobreviviente. Y eso van a quedar los despojos, los pertrechos le van a dar combustible y madera a Jerusalén por 7 años. Esto sale en Ezequiel 39, del 9 al 12. Y también sale que van a ser enterrados durante 7 meses todos los cadáveres porque no queda ni un sobreviviente de todos esos invasores que han ido con un solo objetivo de saquear a Israel y destruirlos porque nunca lo han querido. Y lo otro importante que señala el libro del Apocalipsis es que es Dios mismo que pone fin al planeta Tierra, y eso está en Apocalipsis 20, versículo 9. Envía Dios fuego del cielo. Y eso es al final del séptimo milenio, pero esa, como les digo, la lidera el mismísimo demonio liberado al final de los 1000 años. Al final del séptimo milenio va a ser la destrucción del planeta Tierra. Pero no estaremos, por cierto, nosotros, y eso solamente como una información. Y probablemente sea todo igual que ahora, 7 años justo darán antes para que se preparen, porque también habrá salvación. Dios siempre salva a los justos y siempre les informa, Amós 13:7, a sus siervos lo que ha de suceder. Dios les bendiga, Maranatá, ven Señor Jesús, amén, aleluya. Shalom,